Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias y la última del año. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andas, Mariana? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, estamos un día por adelantado, llegando justamente a la última emisión, así que con eso encima, con esa sensación de año que se va cerrando con antelación y también con información importante, abrimos esta edición en día martes. Sí, vinculada al estado del tiempo, por lo menos las repercusiones, porque el gobierno activó el protocolo nacional de sequías ante la situación hídrica, caracterizada por una baja de las precipitaciones en la zona sur. En este contexto, OCE anunció medidas preventivas y exhortó a cuidar el agua de forma racional. Sí, la empresa pública llamó a no utilizar, por ejemplo, agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas, y también instó, atención, a racionalizar el lavado de vehículos y a realizar el riego de jardines de manera eficiente. Además pidió OCE el uso moderado de lavarropas y lavavajillas y minimizar el llenado de piscinas. Todas recomendaciones importantes o exhortaciones importantes en este contexto. Sí, pero tenemos más información para compartir. Vamos a repasar los titulares de martes. Daniel Mordecki, quien renunció como director ejecutivo de la AGESIC, denunció al director general de Presidencia de la República, Diego Pastorín, ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Lo acusa de arbitrariedad, prepotencia y actos reñidos con la ética, por los que entiende que debe renunciar. El Poder Ejecutivo publicó los precios de los combustibles que empezarán a regir a partir de la madrugada de este jueves, 1 de enero, y definió una baja en la nafta y el gasoil de menos de $1, mientras que el supergas mantendrá su tarifa. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó los datos de siniestralidad laboral durante 2025 y destacó una baja del 58% en el último trimestre respecto al primer trimestre. La Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios, FUESIS, alcanzó un acuerdo con la Cámara Empresarial para actualizar el convenio salarial. Hoy a las 21 horas se realiza el sorteo del gordo de fin de año, con un premio mayor de 160 millones de pesos. Según el New York Times, la Agencia Central de Inteligencia, CIA de Estados Unidos, llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en lo que constituye la primera operación estadounidense conocida dentro del país. Las investigaciones sobre desvíos millonarios por parte del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino reveló el envío de $109 millones desde una empresa uruguaya agente de valores que luego utilizó vehículos financieros en Islas Vírgenes Británicas. Aquí está la información y esto, como saben, abarca también a sus dispositivos porque nos pueden seguir mediante la web de TV Ciudad, tvciudad.uy. También nos pueden ver en el canal que tiene TV Ciudad en YouTube y nos pueden escuchar por Uniradio, 107.7 FM Montevideo, cercanías, y su web uniradio.edu.uy. Es la radio de la Universidad de la República. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos siguen justamente por esa vía. Ahora sigue Mariana porque están llamando desde afuera. Sí, vamos a salir del estudio para darle la bienvenida a Diego Martini, que ya nos adelanta su móvil. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todos y todas. Así es, como cada año que se cierra, hacemos un balance de uno de los temas que más le preocupa a las y los uruguayos, que tiene que ver con seguridad y que recordemos que se mide por la tasa de homicidios, la criminalidad de los países. Y Uruguay vuelve a tener una tasa alta que es similar a la del año pasado. Vamos a hablar de esto con el colectivo La Vía Vale. Otro asunto, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, defendió los cambios que el gobierno va a realizar sobre el costo promedio equivalente del Seguro Nacional de Salud, lo que repercutirá a la baja en las devoluciones de FONASA que percibe una parte de la población, pese a las críticas que ha hecho, producto de estos cambios anunciados días atrás, la oposición. Por ejemplo, desde esas filas las hizo el diputado nacionalista Pablo Abdala. Claramente es confiscatorio, porque esto implica retener o adueñarse, apropiarse de recursos que trabajadores y pasivos aportaron por encima de lo que legalmente correspondía. Ningún país que tiene un sistema de salud como Nueva Zelanda, Reino Unido, Japón, Australia, que tienen sistemas de cobertura universal, devuelven recursos, porque se da por entendido que el que tiene más, aporta más, para que el sistema tenga mejor calidad y mejor cobertura.
Comenzamos con el desarrollo informativo. Daniel Mordecki, exdirector ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, denunció ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio al director general de Presidencia, Diego Pastorín. Sí, Mordecki dejó recientemente su cargo, el cargo que tenía en AGESIC, a instancias de Pastorín, justamente, de quien dijo que actuó de forma avasallante e incurrió en hechos graves que, según Mordecki, ameritan la renuncia de Pastorín. Me llevó a tomar la medida que digamos, yo estuve 9 meses al frente y durante los 9 meses hubo como un modus operandi de arbitrariedad, avasallamiento, prepotencia, medidas sin consultas, digamos, toda una forma de actuar absolutamente reñidas con los lineamientos y los principios del Frente Amplio para la conducta política de sus gobernantes, ¿no? Inclusive de la ética y de cosas que son a veces bastante obvias, ¿no? Dirigidos en contra mía y en contra de algunos funcionarios, en especial, digamos, la primera línea de dirección de AGESIC, mis reportes directos. En la denuncia hay hechos muy concretos y muy graves que ameritan, en mi opinión, ameritan la renuncia. Complemento con respecto a este tema, José Bayardi, que es el presidente de la vertiente artiguista, el sector político del Frente Amplio al que pertenece Pastorín, dijo que en las últimas horas hubo un contacto entre esa agrupación política y el jerarca de la Presidencia de la República, en la que el director general de la Presidencia dio su versión precisamente de estos hechos referidos por Mordecki. Bayardi agregó que el sector no se va a pronunciar públicamente. Dijo que la denuncia presentada ante el Tribunal de Conducta Político del Frente Amplio debe entenderse como una decisión individual y manifestó su expectativa de que el proceso continúe por los carriles institucionales que defina la fuerza política. Ahora retomamos el asunto que bien podría ser definido como el tema de la semana. Tuvimos un adelanto bien breve hace instantes. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, defendió los cambios impulsados por el gobierno al costo promedio equivalente del Seguro Nacional de Salud, que repercutirán en una baja de las devoluciones a la población de aportes realizados al FONASA. Destacó que estas modificaciones solo van a afectar al 10% de mayores ingresos y los consideró justos por motivos económicos, asistenciales y también demográficos. Es una decisión que ajusta el cálculo, lo hace más justo a ese cálculo de acuerdo a las características, esperanza de vida, supervivencias que tiene nuestra población. El sistema va a cumplir 18 años y quiero decir una cosa, el impacto es acotado y claro, alcanza unos 75.000 trabajadores, el 10% de mayores ingresos. Para el 90% restante no hay ninguna modificación. No piense un trabajador hoy como ustedes que se les va a ver afectado y se les va a aumentar los aportes al FONASA. Eso no es correcto y va a hacer que también se adecue todos los sistemas. Ningún país que tiene un sistema de salud como Nueva Zelanda, Reino Unido, Japón, Australia, que tienen sistemas de cobertura universal, devuelven recursos, porque se da por entendido que el que tiene más aporta más para que el sistema tenga mejor calidad y mejor cobertura. El Hospital de Clínicas se incorporó al Sistema Nacional Integrado de Salud tras la firma de un convenio entre ACE y la Universidad de la República. Y precisamente la ministra Lustenberg dijo que ahora el Clínicas, tras la firma de este convenio, pasará a ser centro de referencia a nivel del segundo y el tercer, valga la redundancia, nivel de atención para toda la población usuaria de ACE del este del país y una parte de la población usuaria de ACE de la región sur. Este es un acuerdo sustancial para los pacientes, que son usuarios nada más y nada menos que casi 1.500.000 usuarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado, que van a poder, en el marco de un convenio, hacer uso de todos los servicios que tiene el Hospital de Clínicas de alta complejidad, el desarrollo de la formación de los recursos humanos en nuestro país y de muchos procedimientos de alta complejidad y del conocimiento están en los
Hospital de Clínicas, así como la formación de los recursos humanos se realiza en la Administración de Servicios de Salud del Estado. El Hospital de Clínicas va a ser el centro de segundo y tercer nivel de complejidad de toda la región este del país para los usuarios de ACE, que involucra a 33, Cerro Largo, La Valleja, Rocha, Maldonado y un tercio de la región sur del área metropolitana, así como el Hospital Maciel y el Pasteur son de referencia de otras zonas del país. El Hospital de Clínicas va a tener su población de referencia, va a permitir que los sistemas de información, hoy la historia clínica, se conecta para los usuarios de ACE y para los usuarios del Hospital de Clínicas. Luftenberg aseguró que la incorporación del Clínicas al Sistema Nacional Integrado de Salud garantizará la continuidad asistencial de la población del interior que llegue a Montevideo para atenderse una vez que retorne a sus lugares de origen, incluyendo aspectos como el acceso a medicamentos. Además, dijo que esto fortalecerá el presupuesto del Hospital de Clínicas. Atención, novedades en materia de tarifas. La nafta y el gasoil bajarán algo menos de $1 a partir de este jueves, 1 de enero, mientras que el supergas mantendrá su precio. Tras estas tarifas determinadas por el Poder Ejecutivo, el litro de nafta Super 95 tendrá una baja de 0,23 pesos y pasará a costar 77,79 pesos. El gasoil, por su parte, bajará 87 centésimos y pasará a costar 48,90 pesos el litro. La garrafa de 13 kilos tendrá un costo de 1.150 pesos con un valor de 88,46 pesos por kilo. Los nuevos precios decretados este martes toman en cuenta los informes técnicos de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA y de ANCAP. Cambiamos de asunto. UTE proyecta para 2026 la instalación de unos 300 nuevos puestos de carga en todo el país debido a lo que se define como crecimiento exponencial de la movilidad eléctrica. Habló con MBD Noticias Luis García, que es el gerente de Dirección Operativa de UTE, y dijo que este ajuste es consecuencia de los costos del servicio, lo que, por ejemplo, está vinculado a gastos en infraestructura. UTE tiene 450 puntos de carga distribuidos en todo el país y privados tienen unos 150 puntos de carga. Esos 450 han tenido un crecimiento exponencial, los de UTE, ya que en este año que está finalizando se instalaron 100 puntos de carga. O sea que estamos en un ritmo creciendo proporcionalmente en forma importante. Para tener una idea, el año que viene, el 2026, estamos proyectando 300 nuevos puntos de carga. Y particularmente en esta fecha ha tenido un impulso importante el aumento de los puntos de carga en el este. En lo que es noviembre y diciembre se han instalado esos 100 que se instalaron este año, un tercio fue para el este. Estamos hablando de 20 nuevos puntos de carga en Maldonado y 14 nuevos puntos de carga en Rocha. En otro orden, García confirmó a MBD Noticias que el directorio de UTE aprobó un ajuste del 5% en los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos en puntos de carga de la empresa ubicados en recintos de acceso público. Exactamente, ese es el ajuste que tiene que ver con los precios, que va con las paramétricas que tiene UTE de los costos que implica el servicio de carga. Tener presente que el servicio de carga no solo es la energía eléctrica, sino también la inversión en equipamiento en red. Desde UTE se recomienda maximizar la carga nocturna en domicilio. En ese sentido, desde el ente se estima que una carga a la noche de 7 u 8 horas puede costar unos 30 pesos con autonomía de unos 100 kilómetros por vehículo. Otro asunto, este año hubo un récord en valor de incautaciones de la Dirección Nacional de Aduanas con un incremento de 24%, me corrijo, de 45% con respecto al año 2024. Se realizaron 35 operativos antidrogas exitosos y los decomisos de cigarrillos de contrabando crecieron un 80% en valor durante 2025.
La Dirección Nacional de Aduanas publicó un informe anual elaborado por la Asesoría de Planificación Estratégica del organismo, donde repasó distintos logros de la organización en 2025 y la implementación de reformas claves. Según lo indicado, en el año se fortalecieron unidades dedicadas a vigilancia e inteligencia aduanera, se crearon equipos especiales para análisis de normativa, operativa y gestión de riesgos, así como también se pusieron en marcha 17 proyectos operativos aduaneros para la búsqueda e implementación de soluciones transversales. El informe detalla respecto a las incautaciones que crecieron en el año los operativos exitosos y los valores incautados por operativo se incrementaron en un 45% con respecto a 2024, sin considerar los controles referidos a drogas. En relación a la lucha contra el narcotráfico, Aduanas destacó que se realizaron 35 incautaciones de droga de distinta relevancia, la mayoría en el aeropuerto de Carrasco. Estos operativos antidrogas se efectuaron mediante un abordaje diversificado que combinó inteligencia, vigilancia en rutas nacionales y puntos de frontera, además de controles de envíos postales. También cooperación con otras aduanas y organismos nacionales e internacionales, además del control no intrusivo de contenedores en el puerto de Montevideo. En materia de contrabando, el organismo encargado de los controles comunicó que en los distintos puntos de frontera se realizaron unos 5.000 decomisos de mercaderías diversas, vehículos, encomiendas sospechosas y bienes falsificados por un valor que supera el 1.400.000 pesos. Con estos números crece el monto de mercadería decomisada frente a 2024 y Aduanas resaltó que hubo un aumento importante del 70% en el monto promedio por operativo exitoso, lo que según la dependencia confirma el acierto de una estrategia aplicada. Un ejemplo es lo ocurrido con los cigarrillos, ya que crecieron 80% los valores incautados respecto al año previo y un 28% el monto promedio de los operativos. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. ¿Qué deja 2025 en materia de seguridad? Tema del móvil que viene con Diego Martini, que reaparece en nuestra edición central. Bienvenido, Diego. Sí, ¿qué tal, compañeros? Como anunciábamos y como hacemos cada año, hacemos un balance de uno de los temas que más le preocupa a la ciudadanía, que tiene que ver con la seguridad, justamente, que se mide por varios índices, pero uno de los principales es la tasa de homicidios. Y recordemos que Uruguay tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, no de la región, porque recordemos que América del Sur es uno de los continentes más violentos, pero seguimos con una tasa alta y con cifras de homicidios que por lo menos se mantienen a lo que tiene que ver con el año pasado. Todavía no terminó, queda un día, pero que ya igualó la tasa del año pasado. Y para hablar de esto estamos con Elba Núñez del colectivo La Vida Vale. Elba, gracias por estos minutos. Bueno, consultarte más allá de estas cifras, si entienden que con el cambio de gobierno, con el cambio de autoridades, hubo un cambio por lo menos en el tratamiento del tema y sobre todo en uno de los reclamos que tenían desde el colectivo de La Vida Vale de lo que era la situación en algunos barrios, sobre todo de Montevideo, que es donde están las tasas más altas. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Nosotros entendemos que hubo un gran cambio en realidad, pensando en el plan de seguridad nacional que va a implementar este gobierno. ¿Cómo lo arma? Bueno, pues lo arma con las organizaciones sociales, lo arma con los sindicatos, con los empresarios. Esto es absolutamente novedoso porque integrar a todos los que tienen algo que ver con la vida en comunidad, no de Montevideo, sino del país, es importante, escuchar todas las voces. Y es eso lo que venimos reclamando desde que nace, hace 4 años casi, La Vida Vale. Pero además de esto, es importante también decir que los nodos de convivencia comunitario, que es uno de los planes que se organiza desde la mesa de coordinación, desde La Vida Vale y todos los colectivos que la integran, son tomados en cuenta para este nuevo plan. No sabemos todavía cómo se van a implementar, pero sí son tomados en cuenta y nosotros creemos que eso es muy importante. Esto no quita de que los homicidios lamentablemente no han bajado. Tenemos mucho más de 40 niños, niñas y adolescentes baleados en todo el Uruguay. Esto hace que desde la plataforma PIAS, que también integra La Vida Vale, sea un problemón. Porque, bueno, ¿qué es lo que cambió en 9 meses de gobierno? Todavía nada. Digamos que sí otra mirada, sí otra forma de pensar la política pública, pero en lo que se vive en los barrios no hemos cambiado nada. La violencia sigue estable, por llamarlo de alguna manera, el número de homicidios también. Yo escuché hace unos días al ministro Negro decir que en esa semana no había habido ningún homicidio, pero en esta semana hubieron 8. O sea que seguimos pensando, seguimos viviendo y seguimos sufriendo lo que son las violencias territoriales. Esto no ha cambiado. Te voy a decir que hay presencia policial, que hay mucho policía a pie a tierra, que el PADO está. Eso no hace
que la violencia disminuya. ¿Cómo fue ser recibidos para ustedes? ¿Qué aportaron? Porque más allá de que la Vía Vale nace en un contexto de una violencia muy grande que se viene viviendo, porque hace 4 años, pero año a año se viene transmitiendo, obviamente, en esto que señalabas ahora. ¿Qué aportaron ustedes y cómo fueron recibidos? Bueno, en realidad fuimos recibidos muy bien. Ya habíamos tenido conversaciones desde antes de asumir este gobierno. La viceministra Valverde, Rogido, nos atendió, nos escuchó y le pareció súper interesante que nuestro colectivo tenga esta propuesta, que no es solo nuestra, sino que fue construida con todos los colectivos que sufrimos en las periferias de Montevideo estos problemas de violencia letal y de violencia territorial. Así que creemos que es importante que para la construcción de política pública se tenga en cuenta la voz de los que la sufren. Muchas veces sucede cuando uno construye política pública que lo hace con la mejor intención, pero sin tener en cuenta la realidad. A veces se cree que se sabe la realidad, pero si no la estás vivenciando es difícil que en la piel la tengas, la vivas. Entonces, escuchar a vecinas y vecinos que la sufren todos los días y que además tienen propuestas como la que tenemos nosotros de los nodos de convivencia comunitaria, creo que es importante y es un cambio muy, muy interesante en la construcción de política pública. ¿Se han integrado nuevas organizaciones, nuevas voces en esos nodos? Bueno, en los nodos todavía no están funcionando. Es una de las cosas que se supone que van a funcionar el año que viene. Estamos trabajando con MIDES, estamos trabajando con INAU, estamos trabajando con varias secretarías de MIDES, estamos trabajando con el Ministerio del Interior. O sea, nuestro proyecto, que creemos que es bien importante porque es acompañar las trayectorias de niñas, niños, adolescentes, de jóvenes, de familias y de las comunidades desde un acompañamiento más cuerpo a cuerpo, para que cuando en los lugares donde tenemos algunos conflictos y tanto los educadores, maestras, familias o vecinos vean que alguno de los gurises está pronto a caerse, lo podamos amparar, lo podamos acompañar y podamos hacerle propuestas que sean interesantes, que digamos puedan competir con alguien que tiene mucho dinero, que es el crimen organizado. Muchísimo dinero hay en los territorios, se paga muy bien por las ilegalidades, no solamente el crimen organizado, hay otras ilegalidades, esto paga muy bien. Nosotros tenemos que contrarrestar ¿con qué? Con propuestas que a los gurises les interese, con cambios, digamos, que ellos creen y puedan vivenciar un ascenso social. ¿Qué es eso lo que quiere todo gurí cuando tiene 16, 17, 18 años? Lo aprovecho a consultarte por un fenómeno que también se dio a lo largo de este año, que también coincidió con que se dio justamente en algunos de los barrios de la periferia, que tiene que ver con la violencia en centros educativos, que afectó justamente a maestros, a maestras, a funcionarios. Una de las propuestas que dio el Ministerio del Interior, más allá de que los maestros reclamaron por la presencia de policías, lo cual también hace que sea algo que los propios maestros decían, bueno, ¿cómo vamos a tener policías? Pero era una solución. El Ministerio propuso también programas como ampliar Pelota al Medio de la Esperanza para poder trabajar en las escuelas. ¿Esto cómo lo vieron? Bueno, nosotros trabajamos con Pelota al Medio de la Esperanza en la Plaza Casavalle y creemos que es un muy buen programa. Existió también en Lo Cabo a las Drogas, que también fue un muy buen programa en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Creemos que todos los programas que sean de construcción de tejido social son buenos. También en este ministerio ahora tenemos desde la Dirección de Seguridad y Convivencia, que ya no es más, ahora tiene otro nombre, la Policía Comunitaria. Entendemos que la policía comunitaria es la policía que puede construir con nosotros tejido social. Es la policía que el maestro conoce, que la directora conoce, pero también las familias también puede aunar. Y otro de los programas que también creemos que es muy interesante es el de maestros comunitarios. El maestro comunitario es el quien va a la casa, conoce a la familia y puede hacer el nexo entre la escuela y esos gurises que a veces vienen con violencias porque los reciben a la escuela, que a veces las mamás o los papás vienen a devolver una violencia bastante institucional que a veces reciben también
en la policlínica, en las escuelas, en los liceos. Entonces, creo que tanto el programa de maestros comunitarios, bueno, las escuelas disfrutables, la policía comunitaria, son programas que contribuyen a construir tejido social y a construir este contrato social que está bastante roto. Eso creo que es bueno. También se está pensando en corredores, digamos que saludables, o corredores, tiene otro nombre que ahora se me fue, pero es desde donde sale el joven o el adolescente de su casa hasta que llega al centro de estudio, que esté protegido, que haya como lugares donde en esos espacios donde los jóvenes caminan no haya violencia territorial. Eso también es importante, porque ahí también conseguimos que los gurises no abandonen, porque caminar entre balas no está fácil. Elba Núñez, muchas gracias. Por favor, a las órdenes y feliz año para todos. Volvemos a estudios, compañeros, entonces con esa información y nos sumamos también al saludo de feliz año para todas y todos. Sí, les contamos que el gobierno activó el protocolo nacional de sequías ante la falta de lluvias en la zona sur del país. Después de una reunión institucional con INUMED y con la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente, fue OCE, la institución pública que anunció medidas preventivas y llamó a cuidar, como decíamos en la portada de nuestra edición, el agua, evitando, por ejemplo, el lavado de fachadas, patios, vehículos, calles y veredas. Ante un escenario de escasas precipitaciones y caudales circulantes en ríos y arroyos por debajo de los valores medios en la zona sur del país, el gobierno aplicó el Protocolo Nacional de Sequías, aprobado para el Sistema de Agua Potable Metropolitano, que fue elaborado por OCE con la participación de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente y que contó con el financiamiento y apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Este instrumento define indicadores, umbrales y acciones a aplicar en los distintos estados del sistema con un enfoque preventivo y de gestión anticipada. En este contexto, OCE comenzó a implementar medidas preventivas de preparación del sistema hídrico y emitió una serie de recomendaciones a la población para el uso responsable del agua con el objetivo de preservar y maximizar las reservas disponibles. OCE exhorta a la población a realizar un uso responsable del agua, en particular, no utilizar agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas, utilizar el agua de forma racional en el lavado de vehículos, realizar riegos en jardines de manera eficiente y moderada, uso moderado de lavarropas y lavavajillas y minimizar el llenado de piscinas. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Ahora cambiamos de tema y recibimos a Martín Duarte en nuestra edición central, que está justamente cerca de un asunto popular, diría. ¿Cómo andas, Martín? Gracias, Martín. Mariana, ¿cómo les va? Bueno, se juega la lotería de fin de año. En aproximadamente 2 horas, a las 21 horas, comienza el sorteo. Hay mucha expectativa, es un clásico también de nuestro país, a tal punto que estábamos acá parados con la cámara frente a la Agencia 55. Estamos en el mercado del Puerto, en la Ciudad Vieja, y la gente decía, bueno, hoy sale acá, hoy sale acá. Vamos a preguntárselo a Álvaro Barindelli, que es justamente propietario de la agencia, que se fue pasando de generación en generación en la familia, y que bueno, con la expectativa también de lo que implica un sorteo más de fin de año, conocer cómo fueron las ventas, entre otras cosas. Álvaro, ¿cuánto hace que la familia está vinculada a lo que es el negocio de agencias, en este caso de loterías y quiniela? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta agencia, los registros de las habilitaciones de loterías, está de 1933. Ya de unos años antes venía en la familia y bueno, se fue pasando generación, primos, tíos y demás, pero siempre estuvo en la familia. Me contaba fuera del aire que recordás que por ahí en el 74 se llegó a vender un gordo de fin de año, y es de alguna forma, a mí me llama mucho la atención cómo los distintos locales ponen en lo que es la vitrina o la vidriera el hecho que el gordo salió acá o en tal año se vendió, como una forma de llamador también, ¿no? Sí, claro. Yo tengo recuerdo de que de los primeros años que mi madre empezó a trabajar acá en el local, en el año 74, sé que se vendió un premio importante, no recuerdo si fue fin de año Reyes, pero sí, en ese año estoy seguro. Después se fueron vendiendo también en varios premios importantes a lo largo del tiempo. Bueno, es una agencia muy añosa, ¿no?
y también siempre vendió muy bien loterías y bueno, algún premio que otro hemos vendido. Viste que hay números y denominaciones más pedidas que otras en función justamente de la demanda de los clientes. ¿Cómo se reparten entre las agencias los números y si hay algunos pedidos especiales que los clientes te hacen para conseguirlos justamente previo a lo que es este sorteo? Imagino las personas que siguen determinado número durante todo el año, ¿no? Sí, tenemos muchos clientes que siguen números fijos todo el año, que bueno, que son tradiciones familiares, ¿no? Que se vienen comprando de generación en generación también y bueno, se van heredando esas tradiciones y los mismos hijos, nietos y demás lo siguen viniendo. Nosotros tenemos un reparto, una cantidad de billetes asignados siempre, todos los años, y bueno, cada vez que un cliente viene y pide algún número que por ahí nosotros no tenemos, bueno, hablamos con algún colega y demás y tal, se le consigue el billete siempre al cliente. ¿Cómo estuvo la venta en comparación con el año pasado? Muy bien, la verdad que hoy estaba mirando un poco los números del año pasado y hasta el día anterior al sorteo estamos un 23% encima en ventas al año pasado, la verdad que muy bueno. ¿Y eso a qué lo atribuís? Porque a nivel de precio, más o menos, la participación está casi similar al año pasado, hubo más publicidad, más expectativa, ¿a qué lo atribuís ese aumento de las ventas? Bueno, nosotros siempre hacemos un esfuerzo propio en el mismo mostrador, tratando de que nuestros clientes habituales que no compran lotería, bueno, que sí, que prueben la suerte, a ver si este año les toca. Después sí, con los agentes de lotería hicimos una campaña tratando de comunicar un poco más el producto, también con la Dirección Nacional de Loterías, también que apoyó con un montón de cosas para que esto funcionara mejor la parte publicitaria. Creo que por ahí viene el crecimiento en ventas. ¿Ustedes llevan más o menos o tienen acá se da mucho la participación también o que compran de extranjeros que vienen a pasar el día en el mercado de Puerto? Me comentabas de los brasileros, pero ¿tienen asociados los números si algún despistado por ahí no se dio cuenta que ganó o que ganó una participación en algún lugar para llamarlo después? ¿Y cómo es el vínculo con los extranjeros a propósito también de la lotería, ¿no? Claro, a ver, el juego es anónimo, ¿no? Nosotros cada vez que se vende un billete se le desea la mejor de las suertes al cliente, pero no tenemos cómo llegar al cliente, a no ser que sea un cliente habitual nuestro que sí que tenemos los datos de ellos por un tema de organización y nada más, ¿no? Después los turistas sí, sobre todo el brasileño de Río Grande do Sul, que tiene costumbres más parecidas a las nuestras, tiene juegos similares a los nuestros y bueno, y por ahí lo conoce, ¿no? Y también se vende habitualmente en estas fechas algún billetito a esos turistas. ¿Te pasó alguno algún ganador que haya tenido alguna atención para ya sea la agencia o para quienes atienden justamente en el mostrador? Sí, por lo general cuando el premio es grande, siempre los clientes dejan algún regalo para los que estamos en el mostrador y demás, sobre todo para las chiquilinas, bueno, y ahí se lo reparten entre ellas. Bueno, ¿sale acá o no sale acá hoy? Ojalá, sí. Esperemos que sí. Bueno, Álvaro, gracias por estos minutos. Mañana me decía que se espera mucha concurrencia también aquí en el mercado del Puerto por otras actividades, por lo que es el cierre del año. Y bueno, siempre está muy movido, ¿no? Sí. Tradicional también, 31 de diciembre en el mercado del Puerto. Pasar, brindar, venir a almorzar. Está muy linda la zona ahora, se está revitalizando un poco. Y bueno, ojalá que nos acompañen varios uruguayos y extranjeros a despedir el año acá. Muchas gracias por estos minutos, Álvaro. Bueno, yo le propongo el ejercicio a los televidentes, a Mariana y a Martín, de qué harían con 160 millones de pesos, que es lo que reparte justamente el primer premio de esta lotería 2025, bien digo. Y hoy salimos a preguntarle también a otros agencieros y también a los clientes, bueno, qué expectativa, cuál es su número de la suerte y qué harían con el gordo de fin de año. Este año han superado mucho más que el año pasado. Las ventas anduvieron mejor. Terminaciones bajas son las más pedidas, por ejemplo. Pero es así, ¿viste? Cada uno a veces le gusta un número y lo sigue. Yo conozco gente que hace 30 años que sigue el mismo número. Sí tengo un número. A ver, ¿cuál sería? No se lo digo. Duarte, discúlpeme, pero los números son los números, ¿no? Es como, en ese no lo tengo, mentira, el 127. Sí. ¿Qué tendrán los números que uno dice, qué lindo número? No sé, ¿no? Son números. Pero bueno, uno le pasa. ¿Qué pasa si sale el 127? ¿Qué harías con lo que te toque como premio? Suponiendo que lo jugué. Suponiendo que ganaste. Suponiendo que gané. Eso de ser trabajadora social
Así que uno sí o sí vas a pensar en hacer algo por otros, me parece. Entonces también me da un miedito, no sé si le pasa a la gente, pero uno quiere sacar y hay un miedito de tener demasiado dinero con uno y que si viene algo muy bueno, eso es como una superstición, supongo. Así que no sé si quiero sacar. El décimo te sale 1.400, el entero 14.000. Y bueno, nosotros hicimos colectivo también para a veces, por el poder adquisitivo de la gente, que entraba con 350 pesos. Son 16 millones de pesos, unos 400.000 dólares más o menos. Si lo tenés entero, 4 millones de dólares. 674. Que termine en 674, porque el año pasado me dio suerte, vamos a ver este año, a ver qué pasa. ¿Pero que lo pedís, lo reservás? No, que termine en 74 alcanza. Siempre hay cosas para hacer, ¿no? Hay gente para ayudar, hay mucho por hacer. Con 63 es mucha plata para nosotros. Entonces repartiendo un poco, ya sé, por lo que me quede de camino, nunca se sabe, pero puedes ayudar a un montón de gente. Me voy de viaje. ¿A dónde, por ejemplo? A recorrer el mundo con la familia. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Porque días de vida, mira, por más plata que tenga, vida no voy a comprar. Vos vas a la farmacia, al supermercado, a cualquier lugar, un día más de vida no compras. Así que trata de ser feliz. ¿Pero a dónde se va? ¿A qué lugar le gustaría conocer? El resto que no conozco, porque he andado bastante, por suerte. Gracias a Dios la vida ha sido generosa conmigo, así que ¿qué más puedo pedir? Bueno, que tenga suerte. Bueno, muy amable. Suerte tengo en pila, estoy vivo. Nos quedamos en tema, como quien dice, porque la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, justamente el organismo que tiene a su cargo el sorteo tan importante de esta jornada, para el año próximo, 2026, se propondrá como objetivos mejorar los mecanismos de regulación del juego, combatir el juego ilegal y prevenir el lavado de activos en ese sector. Así lo comentó su director, Marcelo Visconti, quien aseguró que está trabajando para fortalecer el organismo. El objetivo principal de la gestión es implementar este mecanismo de control y de regulación del juego, sobre todo para el combate de nuevas modalidades que hay ahora de juego ilegal, maniobras que se prestan para lavado de activos, para ese tipo de cosas. Nosotros estamos fortaleciendo el organismo para poder realizar controles efectivamente eficaces con respecto a eso. Eso es la tarea principal a la que vamos a estar abocados en el periodo. Y bueno, loterías, por supuesto, es parte de la historia de la dirección. Es la marca de la dirección y vamos a tratar de fortalecerla todo lo que podamos, como estamos haciendo con este sorteo concreto del Gordo, que le tratamos de dar una fuerza especial, digamos, este año para ver si podemos lograr mejoras también en ese aspecto. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y hablamos de la crisis del Caribe, si así se le puede llamar, a la situación que se plantea con el despliegue militar de Estados Unidos y algo que se anunció en el día de ayer por parte del presidente Donald Trump, que hoy habría confirmado el diario New York Times, y tiene que ver con lo que decían era un ataque a nivel terrestre en un punto de la costa venezolana que se habría hecho con drones especiales por parte de Estados Unidos. Esto lo dio a conocer el New York Times citando fuentes de la Central de Inteligencia Americana. Estamos hablando de la vieja y reconocida CIA, quien habría estado detrás de este ataque. Ni la Casa Blanca ni el gobierno de Nicolás Maduro han confirmado este hecho, que, según las versiones, habría sido un ataque contra un muelle donde barcos del Tren de Aragua embarcarían droga. Pero todo esto en un condicional, porque nada ha sido confirmado y no hay imágenes. Lo único que se dijo es que no hay víctimas mortales. El prestigioso medio neoyorquino afirmó que el ataque tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen que era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones. Las fuentes bajo anonimato indicaron que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales, luego que el presidente Donald Trump anunciara este lunes que Estados Unidos fue responsable del ataque, aunque se negó a detallar cómo se ejecutó o quién lo llevó a cabo.
El gobierno venezolano sigue sin comentar directamente la operación, mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones de acoso, amenazas y ataques. De acuerdo con el New York Times, la operación marca una intensificación de la campaña de presión de la administración Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, pero el Pentágono ha desplegado también drones MQ-9 Reaper en la región como parte de esa estrategia, añadió el diario. Mientras tanto, Estados Unidos informó que 2 personas murieron en un nuevo ataque dirigido contra una embarcación de presuntos narcotraficantes en el Pacífico, lo que eleva al menos a 107 los muertos por la ofensiva de Washington en la región. Ayer hablábamos de las investigaciones que lleva a cabo la justicia argentina sobre la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, y también las investigaciones que jueces federales de Estados Unidos venían justamente llevando a cabo para seguir el destino que tuvieron 260 millones de dólares que habrían sido transferidos a cuentas paralelas por parte de una organización que encabezaría el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y también varios de sus socios en esta materia, fundamentalmente el tesorero de la AFA, Tobillino, quien estaría involucrado también. Ahora aparece el nombre de una empresa uruguaya, quien había estado también en el medio de algunas de esas transferencias. Estamos hablando de AdCap Uruguay, agente de valores, quien habría formado parte de esa trama, aunque desde aquí se reconoció que efectivamente eso ocurrió, pero que estuvo todo dado dentro de las normativas legales que existen en el país. La Administración de los Ingresos Internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino quedó envuelta en un nuevo escándalo tras revelarse que la empresa designada para gestionar esa recaudación en Estados Unidos habría desviado al menos 42 millones hacia sociedades fantasmas sin actividad económica real a través de un esquema de transferencias millonarias, beneficiarios sin respaldo patrimonial y circuitos financieros opacos. Según una investigación publicada por el diario La Nación, la maniobra involucra a Tour Pro Enter LLC, una firma creada en 2021 en el estado de la Florida, que poco después de su constitución fue autorizada por el Comité Ejecutivo de la AFA, presidido por Claudio Chiqui Tapia, para centralizar la cobranza de ingresos generados en el exterior. Desde entonces, la empresa acumuló más de 260 millones de dólares en cuentas abiertas en bancos estadounidenses, producto de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la selección argentina, que circularon principalmente por el Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan, aunque solo una parte de ese dinero habría sido transferido efectivamente a la AFA para financiar sus actividades institucionales. El circuito internacional, que involucra a varias empresas fantasmas, no termina allí, ya que otros 109 millones de dólares fueron enviados desde Tour Pro Enter a AdCap Uruguay, agente de valores, que luego utilizó vehículos financieros en las Islas Vírgenes Británicas, ampliando la trazabilidad global de los fondos. Desde la firma uruguaya reconocieron su rol como intermediarios y afirmaron que las operaciones se ajustaron a la normativa vigente, explicando que los fondos se utilizaban para operaciones con bonos y luego serán transferidos a cuentas de la AFA en Argentina. No obstante, en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia, la empresa Tour Pro Enter aparece apenas mencionada y sin detalle alguno sobre su rol central en la recaudación internacional, lo que impide reconstruir con precisión el flujo de los fondos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y les contamos que el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herú, dio detalles sobre el operativo previsto para justamente esta época de fin de año. Pidió a la población responsabilidad y colaboración en el manejo de los residuos, teniendo en cuenta las proximidades de la festividad. Hay que recordar que 31 de noche cesan los servicios de tardecita, que primero no hay servicio, por lo tanto impedir a la población que los residuos los vuelva a sacar el 2. Y bueno, después viene Reyes también, así que hay que seguir trabajando y mucho para que Montevideo luzca de la mejor manera. ¿Se solucionó los temas de acumulación que se habían dado en los últimos días? Venimos trabajando, yo creo que nos queda todavía algunas horas para seguir afinando, pero sí, si ustedes, insisto, tenemos todos los datos, los indicadores, los mapas publicados en internet, y si ustedes lo miran,
o recorren la ciudad, notan que hemos cambiado y mucho la realidad que fue posterior a Navidad. Pero bueno, hay que seguir trabajando. ¿Cuál es la recomendación concreta de la Intendencia para las próximas horas? Yo diría por lo menos 3. La primera es que, bueno, saber que la Intendencia está trabajando con muchos recursos en la limpieza de la ciudad y que el 31 de noche, como en gran parte de las actividades que se da en nuestra sociedad, ya dejan de haber servicios, que el primero tampoco hay, por lo tanto evitemos sacar los residuos en ese horario. Sabiendo que el 2 a medianoche se retoman los servicios, bueno, ya a partir del 2 volver a sacar los residuos. Segundo, en esta fecha se genera una cantidad de residuos que son fácilmente reciclables, envases de distinto tipo. Bueno, busquemos un supermercado, un ecocentro, un lugar donde llevarlos para que eso se pueda recuperar, reciclar, genera empleo para clasificadoras, clasificadores, así que bueno, buscar que vecinas y vecinos se involucren en este desafío. Y tercero, que vimos mucho en Navidad, que los residuos voluminosos, muchas veces vemos una cocina, un colchón, un calefón al costado de un contenedor. Bueno, hay un servicio gratuito que la Intendencia da. A veces uno puede entender que el apuro por vaciar la casa y dejarla en condiciones para disfrutar la fiesta, pero bueno, estamos complicando la ciudad. Entonces, cuando tenemos un residuo voluminoso, solicitamos a través del 092-250-260 y el servicio se le brinda, así que evitemos llevar residuos voluminosos junto a los contenedores. Más de Eru, que dijo que le duele mucho la reciente renuncia de Pedro Maldini al cargo de gerente de gestión ambiental de la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, dijo que entiende la decisión tomada y que no se debió a motivos personales. Tenemos esta renuncia de Pedro, que obviamente nos duele mucho, parte del equipo con el que comenzamos, con el que soñamos muchas cosas y con el que trabajamos mucho tiempo. Con el que seguimos hablando, el vínculo personal sigue siendo muy bueno. El vínculo no solo mío, sino del resto del equipo y del resto del equipo que quedó en el área que trabajaba Pedro. Así que bueno, lo vivimos con la amargura, con el dolor que significa que alguien del equipo dé un paso al costado. ¿Se habló con él en las últimas horas? ¿Qué le dijo concretamente? ¿Tiene que ver con la tarea? Tiene que ver con el cómo visualizaba él su rol en este desafío que tiene Montevideo y en las condiciones que tenía su área. Sí, tuvimos charlas previas, durante, intercambio, así que, insisto, no hay un tema personal ni de cerca. La Presidencia de la República anunció que va a designar a David González, quien es investigador de la Facultad de Química de la Universidad de la República, como Secretario Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento. El cargo fue creado en la recientemente aprobada Ley de Presupuesto Quinquenal y se orientará a coordinar acciones en materia de ciencia, tecnología e innovación. El gobierno informó que este lunes se realizó una reunión con la participación del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el titular de Uruguay Nova Bruno Gili con integrantes de la comunidad científica. Según lo consignado allí, se confirmó la designación de David González al frente de la nueva institucionalidad. El investigador es director del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas y el PDCIVA y también integra el directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Presidencia detalló que el nuevo jerarca se encargará de fomentar la investigación y la generación de conocimiento, promover la formación de profesionales e investigadores altamente calificados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y su inserción laboral en instituciones académicas y centros de investigación y desarrollo. Además, junto con el programa Uruguay Innova y organizaciones del sector, la Secretaría coordinará la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, que será elevado al Poder Ejecutivo para su aprobación. Les contamos que el Inspector Nacional del Trabajo y la Seguridad Social, Luis Puig, aseguró que en el último trimestre hubo 5 fallecimientos, lo que representa una baja frente a los 13 que ocurrieron en el primer periodo del 2025. Y valoró el trabajo realizado desde su dependencia o por su dependencia durante el año, que incluyó una campaña de prevención a nivel nacional en coordinación con diversos organismos. Cuando hablamos de siniestralidad laboral, hablamos de un conjunto de causas que tienen como resultado muchas veces la discapacidad, la lesión y muchas veces la muerte del trabajador o trabajadora. Nosotros veníamos con cifras muy altas en todo el principio de año y hasta pasada la mitad de año, cifras que situaban un accidente mortal por semana. Producto de la campaña Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo que recorrió todo el país
y que es una campaña no solo de la Inspección y del Ministerio de Trabajo, en la cual participa el Banco de Seguros, participó Presidencia de la República y al mismo tiempo empleadores y trabajadores. Estamos logrando en este cierre de año que en el último trimestre, que generalmente es el que mayor accidentalidad tiene, una reducción muy importante en materia de accidentes laborales mortales. Un 58% de esa reducción que, como usted decía, comenzó con 13 muertos el primer trimestre, el último trimestre son 5 fallecidos en accidentes laborales. Una cifra que, desde mi punto de vista, sigue siendo alta, pero sin duda que ha significado un avance importante esta campaña. Y el objetivo fundamental de esta rendición de cuentas en el día de hoy no era decir qué bien, qué logro que tuvimos, que es un logro muy importante, sino el principal mensaje es cómo reafirmamos el compromiso para que durante todo el año próximo y de ahí en adelante sigamos bajando las cifras de accidentalidad laboral. Bueno, nos quedamos con esto último, porque Carolina Cose, en carácter de presidenta en ejercicio, destacó algo que pasará en abril del próximo y cercano año 2026, y es el inicio de una campaña liderada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, destinada a reducir la siniestralidad laboral en general y particularmente la siniestralidad laboral mortal. También destacó que en el último trimestre del año la siniestralidad haya caído más del 50%. Creo que es una muy buena noticia para todas y todos los uruguayos, un plan por la vida, por la protección de la vida de los trabajadores que comenzó en abril y que hoy, en casi el último día del año, el Ministerio de Trabajo esté rindiendo cuentas de cómo se avanzó. Primero con información muy interesante. La primera información es que en los 3 primeros trimestres más o menos el número de accidentes mortales se mantuvo estable. En el último trimestre bajó más del 50%. Eso desde el punto de vista estadístico todavía no nos da una herramienta consistente, pero nos da una pista de que hay que seguir haciendo lo que se está haciendo. Y lo que están haciendo es verdaderamente muy abarcativo en el territorio nacional, en alianza con los sindicatos y con las empresas, yendo además a los lugares, no dejando ningún lugar sin atender, muy atentos a todas las fuentes de información sobre este tema y con mucha capacitación. Sacaron la capacitación de acá y salen a dar capacitación a distintos lugares del Uruguay por la seguridad. Me pareció interesante también que los accidentes están vinculados de alguna manera con la safralidad de los rubros, ¿verdad? Construcción y medio rural, medio se alternan en los trimestres, asumo que por esa safralidad. Y bueno, me parece que hay mucho para hacer, para mejorar en los datos de los que disponen. La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS, alcanzó un acuerdo en los consejos de salarios que implicará un 3% de crecimiento salarial en los próximos 2 años. Se tomarán en cuenta además la antigüedad y el presentismo y se empezará a trabajar en salud mental con el apoyo de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Lo primero es que los trabajadores y las trabajadoras del sector vamos a tener la posibilidad de tener un 3% de crecimiento en los 2 años que dure el acuerdo que se firmó hoy. La particularidad es que vuelve a crecer un beneficio como el de la antigüedad y el del presentismo. Y yo destacaría el escenario de que se va a comenzar a trabajar a través de la Inspección General en el tema de salud mental, en algo más que la simple declaración de la ley que tenemos vigente en Uruguay. ¿Qué implica eso? Eso implica la posibilidad de tener horas para que los compañeros y las compañeras puedan asistir a las consultas sin tener que estar perdiendo salario o alguno de los beneficios que tenemos en el sector. ¿Cuál es la situación de los trabajadores del CIANT? Bueno, ahí tenemos una de las particularidades que con la llegada del nuevo grupo que compró la empresa se han precarizado aún más las condiciones de trabajo. Esa es parte de la situación en realidad. Intentamos tener un tope que le pusiera como cierto límite al cambio abrupto o unilateral de los horarios. Esto no fue posible acordarlo y bueno, como una alternativa se terminó planteando esto que recién contaba de la salud mental.
Ahora seguimos hablando de asuntos laborales porque el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, llamó a buscar alternativas justamente para matizar el efecto negativo del cierre de la metalúrgica Clasiens en Colonia, que dejó sin trabajo a más de 80 personas. Entre otras cosas, Dárdano aseguró que estas situaciones generan un mayor impacto cuando ocurren en el interior del país. Ahora habría que esperar que en el mes de febrero, los primeros días, un juez o una jueza dictamine que esto se instrumente, definir un síndico y bueno, esta empresa cerraría definitivamente sus puertas, dejando aproximadamente 80 trabajadores y trabajadoras por el camino. Nuevamente en Colonia, nuevamente a fin de año. Para el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, el impacto social que tiene un cierre en el interior es mayor. En este caso se da nuevamente en el departamento de Colonia. Acá hablamos de Colonia, donde cerró hace un año más o menos Yasaki, toda la parte de láctea, los problemas que ha tenido, y ahora, para ir terminando el año, este impacto recontra negativo nuevamente en Colonia. Veremos la asamblea de los trabajadores hoy en el día de la tarde a ver qué resolvemos colectivamente. Están enterados tanto el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria. Veremos qué alternativa. Lo que podríamos adelantar es que nuestro sindicato UNRWA y la Confederación, y seguramente también la Central, estará apoyando para lograr que los impactos negativos, que ya son de por sí muy, muy dolorosos, ver cómo podemos matizarlos de alguna manera, ¿no? Más allá de la pérdida laboral, los trabajadores se enfrentan a la posibilidad de no cobrar lo correspondiente a sus despidos. Por la ley de concurso y cómo se está instrumentando, los trabajadores tienen que ser despedidos antes que el juez dictamine que esto es viable y que se va a hacer el concurso de acreedores. Porque si después, post concurso, los despidos, seguramente el Fondo de Insolvencia Patronal no te cubra. Entonces, la patronal, el empresario, los empresarios no te van a pagar, ya nos dijeron. Ahora, si es después el despido después del concurso, tampoco el Fondo de Insolvencia Patronal está pagando. Por tanto, tenemos que ver toda la parte jurídica para que nuestros compañeros, por lo menos de aquí a un año más o menos, estarían cobrando algo de lo que realmente les corresponde. Este martes, el sector de la banca oficial de AEU realizó un paro tras rechazar una propuesta de nuevo convenio colectivo que venía negociando con el Poder Ejecutivo. Eso hizo que este martes precisamente también se reabra el ámbito de negociación. Está previsto que el próximo 9 de enero se retome el trabajo en la mesa y que haya además una junta de delegados y delegadas del sector banca oficial de AEU. Tuvimos una instancia con el Poder Ejecutivo, en el marco de un paro, una movilización para acompañar a esta delegación del Consejo Gestor Financiero Oficial. Y bueno, básicamente lo que estamos recogiendo son algunas preocupaciones del ámbito. En particular, el Poder Ejecutivo nos traslada que estaría en duda el cumplimiento de algunos, por lo menos algunas partes de lo que es el convenio colectivo histórico que tenemos desde el año prácticamente 2012 que estaba vigente, lo pone en tela de juicio lo que es la ultraactividad del convenio colectivo y a su vez, bueno, todo el preacuerdo del que habíamos llegado, del cual pretendíamos nosotros seguir avanzando, el Poder Ejecutivo entiende que se vuelve a foja cero, o sea que arrancamos desde cero la negociación nuevamente. Eso para nosotros es preocupante, en tanto es un preacuerdo que en realidad se había rechazado por insuficiente, pero que no tenía una visión negativa de todo el sindicato, sino que entendemos que tenía oportunidades de mejora simplemente. Pero bueno, esto supone ahora un análisis diferente desde el punto de vista tanto del Consejo Sector, que ya esta tarde tuvo una mesa ahí de intercambio, valorando con preocupación todo esto, y el próximo 9 de enero vamos a tener una junta de delegados de la banca oficial, donde ahí sí los distintos compañeros en las asambleas de base van a tener la oportunidad de llevar adelante todo esto y ver cómo lo encara de aquí en más. El Consejo tiene la posibilidad, dentro de la resolución de asamblea, de llevar adelante algunas medidas sindicales, justamente para tratar de torcer un poco este tipo de situaciones, transmitir a la población, que son medidas que van a estar enfocadas principalmente en que tengan un impacto en la empresa, pero no en un impacto en la atención, porque justamente parte de los ítems en los que queremos avanzar es en parte de la mejora en la calidad del servicio, mejora en la gestión de las empresas. La población conoce que se frente a un banco a veces tiene que prescindir de licencia para ir a una empresa, producto de las demoras que hay en la atención y demás, y bueno, eso es parte de lo que el sindicato, en el marco de su negociación colectiva, quiere revertir y por lo que estamos preocupados. Además, obviamente, los aspectos que tienen que ver con el salario, con las condiciones de trabajo, ¿no?, que hacen parte también al convenio colectivo que estamos negociando ahora. Mientras tanto, en la banca privada, dejamos la pública y les contamos que los bancos privados cerraron el tercer trimestre de este año 2025 con ganancias récord
por tercer año consecutivo. Según un informe del sindicato bancario, se trata de las mayores ganancias en 25 años. Según un informe de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, el volumen de negocios de los bancos privados alcanzó los 45.370 millones de dólares al cierre de septiembre, lo que implica un crecimiento de 15% respecto al año anterior. La expansión del negocio se explica por el aumento de los créditos y los depósitos. Entre enero y septiembre los créditos en pesos crecieron 6,4% en términos reales, mientras los créditos en moneda extranjera aumentaron 6,2%. En el mismo periodo, los depósitos en dólares crecieron 17%. En los primeros 9 meses del año, la banca privada acumuló ganancias por 502 millones de dólares, descontando la diferencia de cambio por valuación de activos y pasivos. Se trata del tercer año consecutivo de ganancias récord, las más altas registradas en al menos los últimos 25 años. Desde AEBU advierten que la cantidad de trabajadores del sector bancario privado continúa disminuyendo, lo que implica un aumento significativo de la productividad del trabajo. El sindicato señala que esta reducción está asociada a la incorporación de tecnología, la tercerización de tareas y en algunos casos la extranjerización del trabajo. Seguimos con información departamental porque integrantes de la bancada opositora en la Junta Departamental de Montevideo esperan que el oficialismo esté dispuesto a negociar el presupuesto y partidas extra presupuestales que requieren mayorías especiales. Y los ediles coordinadores de las 3 bancadas con presencia en la Junta, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, se refirieron en entrevista aquí en MBD Noticias al déficit que debe encarar al frente de la Intendencia la gestión del intendente Mario Vergara. Una rendición bastante complicada por el tema de lo económico, ¿no? Con el déficit que había bastante importante, pero pudimos sortearlo y sacarlo bastante mejor que pudimos, o dar la discusión lo mejor que pudimos acerca de esa rendición, defendiendo las políticas que se habían llevado adelante en la gestión anterior. La Intendencia tuvo un déficit enorme, es 3.600 millones de pesos, lo que es un montón. Si ustedes miran el evolutivo, es el doble de cualquier déficit que haya habido en la Intendencia de Montevideo del 2010 a la fecha, el doble. Es 8 veces más grande que la del año anterior. Es un agujero que le dejó la gestión de COSE a la Intendencia de Montevideo. Es el déficit más alto desde el retorno de la democracia. Multiplica casi al doble el déficit más alto que el de Ana Olivera. Y estamos hablando también que cayó un relato. El último año de gestión de Carolina Cose no se destacó por ninguna obra trascendental, pero sí se destacó por aumentar el gasto. Nosotros no estamos en contra de que se aumente el gasto per se, estamos en contra de que se aumente el gasto sin gastarlo eficientemente y sin dejarle obras a los montevideanos. El otro gran tema que deberá encarar la Junta Departamental de Montevideo es el análisis del presupuesto quinquenal que ingresará al deliberativo el 8 de enero. Junto con ello, la Intendencia buscará acuerdos para conseguir 4 votos de la oposición que necesita para habilitar un préstamo para obras de saneamiento. Una de las inversiones más grandes va a estar ahí en limpieza. Después otra va a estar en las veredas también. El tema del corredor metropolitano también va a ser una de las grandes inversiones que va a haber en este periodo. Creo que es una obra muy necesaria para la movilidad de Montevideo en sí. Nosotros no podemos adelantar una oposición hasta que no sepamos realmente cómo viene el presupuesto, no sepamos en qué se quiere gastar y cómo se va a gastar. Estamos para acordar, estamos para no que los montevideanos no queden de rehenes de decisiones políticas, pero a la hora de acordar creemos que hay determinados elementos que son muy importantes. Bien, retomamos el capítulo internacional y hablamos de la salud del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien tuvo una segunda operación en pocos días. Recordemos que la primera había sido el día sábado, una operación destinada a atender y tratar las crisis de hipo
que ha sufrido el expresidente brasileño, no solo a raíz de las sucesivas intervenciones quirúrgicas que ha tenido a partir de aquel intento de asesinato que sufrió en su primera campaña electoral en el año 2018. El miércoles o jueves podría irse de alta, pero todavía quedan algunos análisis que se le realizarán para ver el verdadero estado de salud de Bolsonaro, quien cumple prisión efectiva en la Jefatura de Policía de Brasilia a raíz justamente de que se hubiera levantado la prisión domiciliaria de la que gozaba y que ahora se aguardará cuál es la evolución de su salud. La defensa de Bolsonaro sigue pidiendo una vez más la prisión domiciliaria a raíz de lo que entiende es la situación de salud del expresidente brasileño. El procedimiento tuvo lugar este lunes en el hospital privado DF Star de Brasilia, donde permanecía hospitalizado por orden judicial tras ser trasladado desde la sede de la Policía Federal donde cumple condena. Estas recientes complicaciones de salud se relacionan con secuelas de intervenciones abdominales previas y con las heridas derivadas del apuñalamiento que sufrió durante la campaña presidencial en 2018, pero los médicos responsables prevén que Bolsonaro pueda recibir el alta hospitalaria y regrese a prisión el próximo jueves, siempre que no surjan complicaciones. El seguimiento clínico continuará en las próximas horas, incluyendo la realización de nuevos exámenes y procedimientos antes de su eventual retorno a la custodia policial. La más reciente operación se llevó a cabo tras los resultados insatisfactorios de una primera cirugía realizada el pasado sábado, en la que se intentó frenar las contracciones involuntarias del diafragma, y en ambas intervenciones los especialistas realizaron bloqueos parciales de los nervios frénicos derecho e izquierdo para reducir la frecuencia e intensidad de los episodios de hipo. El estado clínico de Bolsonaro se vio agravado por un episodio de hipertensión tras la segunda intervención quirúrgica, situación que requirió estabilización mediante medicación intravenosa y además se prevé la realización de una endoscopía entre martes y miércoles para evaluar el estado del tracto gastrointestinal. Los abogados defensores del exmandatario han solicitado varias veces que se le conceda la prisión domiciliaria por motivos humanitarios relacionados con su salud, pero hasta ahora el Supremo Tribunal Federal ha rechazado todos los recursos, manteniéndolo en la sede policial y también manteniendo su inhabilitación política. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu le pidió al presidente israelí Isaac Herzog que lo indulte de todas las causas que tiene pendiente en Israel por casos de corrupción, que se venían arrastrando desde antes de la guerra que comenzó el 7 de octubre, puntualmente este episodio, y que ha motivado que miles de personas se hayan concentrado ayer en distintos puntos de Israel, particularmente en Jerusalén, para pedir que Netanyahu comparezca ante la justicia por estos casos. Ayer se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si bien no trascendieron demasiados detalles de esa reunión, el tema que estaba planteado era cómo comenzar la segunda fase del acuerdo de paz en la Franja de Gaza. Hay dos trabas fundamentales. Una es que Hamás no se quiere desarmar hasta tanto Israel abandone la Franja de Gaza. Ninguna de las dos cosas va a ocurrir aparentemente en lo inmediato. También estuvo sobre la mesa el tema de Irán y las amenazas, tanto de parte de Netanyahu, pero particularmente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que las consecuencias, en caso de que Irán no acate, serán devastadoras. En una rueda de prensa conjunta y plagada de elogios entre ambos líderes, Donald Trump dijo que si no fuera por Benjamín Netanyahu, Israel tal vez ya no existiría y lo definió como un primer ministro al más alto nivel en tiempos de guerra, tras una reunión a puerta cerrada de la que no se conocieron mayores detalles. La prioridad del encuentro era abordar el desarme de Hamás para desbloquear la segunda fase del plan de paz en la Franja de Gaza, además de que Israel había indicado que no estaba dispuesta a entrar en esa nueva etapa hasta que el grupo islámico no entregara el cuerpo de Ran Vili, policía israelí que falleció durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, el tema del desarme de Hamás, que unas horas antes reafirmó que no renunciará a las armas mientras continúe la ocupación israelí, y la negativa del ejército de Israel de retirar sus tropas del enclave,
continúan trabando la nueva fase del frágil acuerdo. El tema de Irán también estuvo presente en la reunión y el presidente Trump declaró que Estados Unidos eliminará toda intención de rearme iraní, afirmando que si se confirma que Teherán está comportándose mal, habrá consecuencias quizás más poderosas que la última vez. Lentamente estamos llegando al final de MBD Noticias. Antes de irnos vamos a compartir como siempre el pronóstico del tiempo para Montevideo y zona metropolitana. Claro, puerta de salida y qué calor que viene desde la vereda, porque ahí tienen ustedes lo que proyecta para mañana Inumet, que en términos de temperatura máxima es lo mismo que está marcando en este momento el pronóstico correspondiente al martes. Pero nos centramos en el miércoles, último día del año, 31 de diciembre, Montevideo y cercanías. Por la mañana dice el pronóstico, cielo claro y algo nuboso, y por la tarde y la noche, algo nuboso y nuboso. Atención, probable formación de tormentas aisladas y altas temperaturas, como lo ven en los números que están en pantalla. Se pronostica una mínima de 23 grados y una máxima de 36. Bueno, pasamos al jueves primero, primer día del año. En la mañana el cielo se va a estar presentando algo nuboso y nuboso. También habrá probable formación de tormentas aisladas. Por la tarde-noche algo nuboso y periodos de nuboso. En lo que respecta a las temperaturas extremas, la máxima será 27, así que no habrá tanto calor, y la mínima 21 grados. Yo compro esa caída de la temperatura prevista para el primer día del año próximo. Y además 27 grados no está nada mal tampoco para, bueno, cuando hay más temperatura al mediodía. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos, de, bueno, desearles que comiencen un muy buen 2026. Nosotros nos vamos, MBD Noticias vuelve el viernes, pero sigue el lado B. Efectivamente, ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad. Por supuesto que comparto los buenos deseos que recién expresó Mariana. Y ya que estoy, les cuento que volverá, como decía Mariana, el viernes a ver ediciones en vivo de MBD Noticias con algún ajuste en términos horarios. La que se emite pasado el mediodía empezará a las 13 horas, se extenderá hasta 13:30 y la edición central a partir del viernes, o sea, del año próximo, empezará a las 7 de la tarde, media hora más tarde que el horario habitual hasta hoy, que el horario que por última vez tuvimos en esta jornada de martes. Así que, hechos esos comentarios, que pasen lindo y hasta el año que viene. Que pasen muy bien.